Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a comenzar a trabajar con el material que teníamos para este tiempo. Bueno, como yo les había dicho, en este material tienen lo de la serie de Rishikesh, ¿sí? Las explicaciones, las contraposturas, las contraindicaciones. Acá tienen los dibujitos de cómo se adapta la serie de Rishikesh con niños. Habíamos estado viendo la estructura de la clase, ¿sí? Y bueno, y aquí después vienen obviamente recomendaciones de cómo armar la clase, que bueno, hay cositas que quiero leer y charlar con ustedes. Y después vamos a tener acá ya lo que es los modelos de clase que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar desde acá un poquito de los modelos de clase yo para niños y vamos a charlar un poco. Dice, lo principal es que la respiración, las asanas y la meditación se hacen siempre a través de un juego. Esto es una recomendación para los niños más pequeños, ¿sí? Con los niños más grandes se trabaja como grandes, pero se utilizan didácticas y dinámicas en base a algunos juegos y cosas que yo les he charlado que pueden tenerse en cuenta desde el teatro, dinámicas de expresión, dinámicas de ejercicios de confianza, dinámicas en donde se trabaja la empatía también, ¿sí? Que puede ser de a dos, en grupos, etcétera, ¿sí? Obviamente tiene que haber, no tiene que ser una clase como para adultos totalmente, sino que tiene que haber dinámicas y propuestas, ¿sí? Y después también las clases de entrenamiento como cualquier clase jata, ¿no? Bueno, las clases tienen que durar 1 hora en todos los casos. Comienzan a darse clases desde los 4 años, eso ya ustedes lo saben. ¿Sí? En el caso de los niños, recuerden que el Nidra Yoga es de 7 minutos. En los más grandes un poquito más, puede ser 10, ¿sí? 10 ya los más grandes ya podemos, 10, 15 nos podemos tirar a los de edad intermedia. Y a los grandes, los 20 minutos que ustedes saben que suele tener. Bueno. Estos son cositas propias de que ya saben ustedes que están en la clase, y generalmente se inicia con respiraciones de Swara y de Pranayama, en ese orden las respiraciones, pero también recuerden que se puede hacer el calentamiento primero o las respiraciones después. En ese sentido ustedes van a tener que ver el estado de los niños, que necesitan. Si están muy activos, respiro; si no están tan activos, los activo con movimiento articular. Se continúa con el saludo al sol, a la luna, ¿sí? Y luego ya se trabaja con algún juego dinámico o introductorio, puede ser, ¿sí? Donde ya incorpore algunas cuestiones con las asanas directamente o previos que me pueden servir, ¿no? Acá dice en donde la energía que los niños traen pueda salir de todas sus formas, como correr y saltar. En este punto solo es una sugerencia, se puede realizar como actividad introductoria a la principal de las asanas, ¿sí? Bueno, después viene la actividad de las asanas. Puede ahí haber alguna actividad con respiraciones, que se acuerdan que en una partecita de la estructura de la clase yo les dije, acá se hacen respiraciones, visualizaciones, armonización de chakras, etcétera, ¿sí? Y ya viene estos dos puntos, el 6 y el 7, como que se fusionan en ese momento de la clase, y después tenemos lo que es el Nidra Yoga, ¿sí? Esto lo paso así medio rapidito porque es algo que yo ya charlé con ustedes en el video anterior, ¿sí? Y bueno, esto es un poco el trabajo de escritorio que muchas veces yo les dije que es necesario hacer. Bueno, por ejemplo, ahí ya Vale me decía que ella la armó, que utilizó dibujos y todo eso, y imágenes de color, etc. Entonces se sentó, obviamente, hizo su trabajo de escritorio para poder armar esta clase, ¿no? Siempre hay que pautar el objetivo de la clase y que este dure durante toda la sesión. Hay que elegir qué técnicas utilizar, hay que elegir qué didácticas implementar. Siempre deben aparecer durante la clase los 5 movimientos de tronco, basar la clase en el sistema de contraposturas y comenzar el ciclo de la clase de menos a más, ¿sí?
que es como la clase Lopao, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los modelos, que es lo que yo quería un poco hablar con ustedes antes de que empiecen a trabajar, pero bueno, no se dio, no importa, ahora está esto. Dice, a continuación vamos a describir y dividir los modelos de clase de yoga para niños en 6 grandes grupos. Luego de ello, el profesor podrá realizar la fusión e integración de distintas técnicas didácticas y propuestas de clase. O sea, ustedes pueden fusionar de todo lo que hemos aprendido una clase con otra, ¿sí? Siempre y cuando se mantenga la estructura, ¿sí? Y manteniendo la coherencia. Bueno, acá vuelve a mencionar un poquito, ¿no? De qué cositas se pueden tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar con los grupos, ¿sí? De clases. Nosotros tenemos, bueno, clases físicas o de predominancia en ello, ¿no? Donde va a estar menos físico, que son ya más las clases Hatha, o que entrarían los Hatha. Dentro de esa estructura clásica que vimos el otro día, que ustedes ya conocen, nosotros vamos a trabajar la clase de Hatha Yoga, la clase de Hatha Yoga dinámico. También podemos hacer clases de Hatha Yoga dinámico artístico, y si bien el estilo pertenece a Yae, ¿sí? Pertenece a Yae, lo puedo colocar en esta estructura también, ¿sí? Y si no, en la estructura de Yae que ustedes ya conocen, ¿sí? Estos son como 6 grandes grupos, pero puede haber más, obviamente. Según muchas consideraciones, podría haber más grupos o más clases dentro de estos grupos. Son 6 grandes grupos a modo orientativo, ¿sí? Bueno, y tenemos la clase de yoga con ardasanas, que si bien ustedes saben que las ardasanas las pueden usar para contar cuentos, para calentamiento, la pueden usar dentro de la clase holística Shanti, avanzada Shanti, también. Ustedes pueden dar clases como de Hatha, de esto, que lo pueden hacer dinámico o lo pueden hacer más estático, ¿sí? Por eso pueden trabajarlo como yoga dinámico o como yoga Hatha, ¿sí? Ahí tienen. Bien, acá también en este grupo entraría las clases de yoga de A2, de A2. No hablo de las de dupla, de A2, la que hemos charlado muchas veces, que podemos ir formando figuras, haciéndolos trabajar de A2 con el compañero. También entran las clases acá, en este grupito, más o menos. Bueno, acá está la clase de yoga integrado para niños, que es la clase holística Shanti. Yo les subí el video, pero ustedes no me dijeron si lo habían encontrado o no. Cualquier cosa avísenme, ¿sí? Porque yo no les di esa clase, pero sí se las expliqué, ¿sí? Y ustedes tenían que ver el modelito para poder hacer un documento con una clase así, pero no era para dar, era para hacerla. En este estilo se trabaja con todos los chakras y se integran los siguientes tipos o estilos de yoga, en el orden que se detalla. Danza o baile para el calentamiento, Hatha yoga dinámico, ¿sí? Acá dice viceversa, pero mejor empezar con Hatha, ¿sí? Mejor siempre. Yoga en grupos, ¿sí? Acá viene la partecita que yo les decía que se hace en grupos, donde podía ser un ritual, una danza, los elementos, o alguna virtud, depende de lo que ustedes estuvieran trabajando, ¿sí? De ahí vamos al suelo, en postura de pato, así se baja, terapéutico, los brazos hacia arriba, hacemos una lateralidad, eso es como para conectarnos y activarnos, conectar la tierra y el cielo, conectarnos. Nos quedamos en meditación, 2 o 3 minutos, eso pueden inclusive variarlo un poco, depende de la edad de los niños, ¿sí? Acá se puede hacer también una armonización de chakras, una visualización, alguna actividad en torno a relación al ejercicio de Tratak, ¿sí? Bien, ahí se sigue con yoga con ardasanas, ¿sí? Después seguimos hatha, que más o menos pueden partir de la postura de arrodillado o de sentado, más o menos, ¿sí? Seguir como desde esa parte de las clases de hatha, ¿eh? Y bueno, y luego se realiza lo que es el Nidra Yoga. Entonces ahí tienen otro de los, ¿sí?
Bueno, entonces acá viene todo lo que es las clases de yoga arte o de Jae, que ahí teníamos la propuesta de yoga y expresión corporal, que era lo que habíamos visto en el módulo 3, ¿sí? Donde yo les pasé la coreografía de yoga niños, del niño interior, ¿sí? No olviden nunca tener en cuenta el concepto de asana vidya, que nos permite romper la estructura del hatha. Entonces no necesito, si voy para un lado, ir para el otro y repetir el movimiento de tronco y etcétera. Sí, tratar de utilizar el sistema de contrapostura, pero recuerden que tienen mucho más libertad. En algún momento puedo volver a esa postura para el otro lado o puedo hacer otra para el otro lado, ¿sí? No olviden eso, no olviden que se pueden hacer adaptaciones más artísticas, ¿sí? Que pueden incorporar inclusive algunas posturas de brazo o de piernas también, porque como es artístico nos da la posibilidad, ¿sí? Bueno, acá tienen también la opción de yoga dance, que es la función de yoga y danza contemporánea, ¿sí? Básicamente, aunque puede realizarse el mismo estilo con la fusión de otras danzas. Entonces, nosotros ya sabemos que el Jae tiene como base la danza contemporánea, ¿sí? Pero yo, supónganse, si fuera, o no ustedes, si fueran profesoras de danza hindú, profesoras de folclore, profesoras de breakdance, profesoras de ritmos caribeños. No sé, le pueden dar una impronta también, pero tiene la base de danza contemporánea, por eso ustedes aprendieron los enlaces de danza contemporánea. Recuerden que en estas coreografías ustedes tienen que utilizar lo que sería enlaces de yoga, enlaces de danza contemporánea, pasajes de yoga, bueno, asanas obviamente, mudras, ¿sí? Y trabajar con el concepto de asana. Los mudras, ustedes ya lo conocen, pero en los módulos que les doy el otro módulo que les doy con material extra, digamos, ahí también tienen un poco el recuerdo de los mudras, ¿sí? Bueno, después, yoga en grupos, es otro de los estilos Jae, que yo les pasé algunos videitos, ¿sí? Yoga y teatro, entonces acá van a tener un poco manteniendo la estructura, puede ser del Hatha o del Jae, pueden hacer coreografías que tengan mucha actuación. No sé si se acuerdan, en el video que yo les pasé del niño interior, la primera coreografía, la de expresión corporal, yo hacía un pedacito chiquitito nomás actuado, donde como que rescataba una mariposa y la hacía volar, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, y todo lo que hagan inclusive con cuentos, por ejemplo, entraría dentro de esto porque tendría la dramatización. ¿Sí? Bien, yoga con elemento, ¿sí? Yoga con canciones y cuentos, que entraría un poco también dentro de lo que sería yoga y teatro. Hatha yoga dinámico artístico, que es lo que habíamos puesto también en el formato Hatha, ¿sí? Que recuerden que este era el único estilo, digamos, o subestilo que se realizaba, o sea, teniendo en cuenta el Jae, y se realizaba en colchoneta, el resto no, ¿sí? Bueno, acá tenemos todo lo que sería yoga con juegos de mesa. Acá tenemos cartas, que las cartas pueden ser cualquier tipo de cartas, obviamente que trabajen con algún tema, ¿sí? En relación al yoga, a los valores, a la conformación de la personalidad, a las emociones, a la empatía, ¿sí? Etcétera. Entonces, ustedes pueden crear sus propias cartas. Yo no sé si ustedes tienen Canva, pero en Canva yo voy a ver si lo encuentro. Si lo encuentro, se los voy a mandar porque no me acuerdo dónde lo tengo, pero lo tengo en Canva. Se los voy a mandar. Hay una opción que viene para armar cartas. Entonces ustedes se pueden armar sus propias cartas de lo que quieran. ¿Sí? Y si no, también están las cartas de asanas, las cartas con imágenes para trabajar las emociones, que en ese material que yo les dije que les doy, que es complementario, que tiene algunas imágenes de mandala, de cartita, etcétera, tienen cartitas de postura. ¿Sí?
Bueno, después tienen el juego de la oca, que yo ya un montón de veces les conté. Ese juego, ustedes ya lo conocen, el juego de la oca en sí, pero que ustedes se pueden crear el propio, ¿sí? Que se hace con un afiche o con un papel madera. Ustedes lo dibujan, lo recrean, le ponen colores, lo pintan. Ustedes lo hacen como quieran. De hecho, lo pueden después laminar, ¿sí? ¿Por qué les digo laminar? Porque si lo plastifican les queda duro y rígido. En cambio, laminado lo pueden después enroscar. Y entonces siempre lo pueden trasladar, ¿sí? De hecho, sobre la lámina se puede hasta escribir con una fibra, ¿no? Y se puede borrar con una fibra indeleble. Ahí pueden elegir las fichitas que quieran. Las fichitas pueden ser imágenes de deidades, pueden ser caritas de emociones, pueden ser asanas de yoga, lo que quieran puede ser, ¿sí? Puede ser, si ustedes tienen un espacio y ese espacio tiene un logo, puede ser el logo del espacio, ejemplo. Ahora les voy a explicar cómo van a hacer esto, porque, a ver, ya sabemos, ya sabíamos, Jata, ya sabíamos, ¿sí? La estructura de la clase ya antes sabíamos, y entonces ya les voy a explicar cómo vamos a ir poniendo estos juegos, ¿sí? Bueno, el Ludo, yo creo que las dos lo conocen también, ustedes tanto como la juego de la oca pueden generar un Ludo, igual que la lotería, siempre en torno al yoga. Bueno, al yoga, a los valores, a las emociones, como les decía recién, a la conformación de la personalidad, a todo lo que tenga que ver con lo humano, con lo espiritual, que ustedes podrían trabajar en una clase de yoga, ¿sí? Bien. Adivinar la postura. Bueno, esto es similar al juego del tabú. Ese juego, a mí, una vez me lo jugué, no lo tengo, sinceramente. Es un juego súper caro, no sé cuánto estará ahora, pero yo creo que debe estar arriba de debe estar promediando los 200.000 pesos o por ahí. Ya tendría que fijarme, no quiero decir cualquier barbaridad. Pero no es un juego barato. Pero básicamente, ¿en qué se basa? Se basa en ponerse una vinchita, esa vinchita tiene adelante como un brochecito, una trabita, para ahí poner una imagen. Entonces, la persona que tiene la vincha y que tiene la cartita puesta ahí no sabe qué es. Y entonces otra persona lo dirige, le responde. Entonces el que tiene la cartita hace una pregunta. Por ejemplo, le dice, ¿tiene que ver con asanas de yoga? Lo único que puede decir el otro es sí, no. Póngase, sí. ¿Es una asana de yoga? Sí, suponete. ¿Es de un animal? Sí, ponele, ¿no? No sé, ¿es el gato? No, bueno. La idea es, en un tiempo prudencial, poder determinar qué es. En los juegos nadie pierde, todos nos divertimos, pero nadie pierde. Todos nos divertimos, todos las pasamos bien, algunos llegamos primero, otros llegamos después, pero todos llegamos y todos nos divertimos, ¿sí? Bueno, obviamente que yo les cuento un poco el formato de este juego, se los recomiendo si se lo quieren comprar, a mí me gusta mucho ese juego. Yo les cuento un poco la base del juego Tabú, pero pueden investigar de qué se trata, buscarlo, leerlo, tratar de descubrir algo más, pero uno siempre le puede dar su impronta, ¿no? Porque yo ahora les dije una asana, pero pueden ser un montón de cosas las que trabajen ahí y que después de eso tenga un proceso más, que la persona, por ejemplo, si la persona, entre comillas, no logra adivinar la imagen en determinado tiempo, puede sacar una carta, que esa carta puede ser, entre comillas, es una prenda, no es una prenda, porque puede tener la impronta de algo más profundo, como por ejemplo, le doy un abrazo a mis compañeros, digo una virtud de mis compañeros, tengo que, supónganse, hacer tantas, no sé, 2 posturas de animales, me tengo que quedar un rato meditando, o sea, yo le puedo dar la impronta, por ejemplo, ¿sí? Pero puede tener otras improntas también, muchas. Por ahí, capaz que yo ahora no se me ocurran todas, porque cada vez que he hecho esta clase siempre se me ocurren cosas diferentes, pero puede quedar ahí o no. Lo importante es que no quede ahí, que avance un poco más el juego, ¿no?
Entonces, bueno, esto les permite trabajar de a dos, trabajar la empatía, la tolerancia, la comprensión, la compasión, de alguna manera. Después, inclusive el mismo juego o cualquiera de los juegos puede terminar, si es de a dos, en que los compañeros, supónganse, dibujan algo que refleje cómo se sintieron, cómo lo pasaron, escriban una frase, un decreto, algo bonito sobre cómo se sintieron. Entonces, que queden como, por ejemplo, las frases del juego de hoy. Entonces va a decir, me divertí mucho, la pasé bien, me gustó estar con mi compañero, ¿me entienden? Entonces, bueno, de alguna manera eso entusiasma el corazón, cultiva el corazón. ¿Sí? Bueno, el Tangram, yo siempre que lo menciono el Tangram hay muchos que no lo conocen o que creen no conocerlo, pero el Tangram es ese juego que suele venir como en una cajita así, que tiene rectángulos y cuadrados y que se van corriendo y hay que armar como una imagen. Entonces uno como que los tiene que sacar, volver a poner. De hecho viene de papel para imprimir. Entonces eso se puede, por ejemplo, imprimir, se puede hacer pintar, se puede comprar en madera, se puede hacer en madera. ¿Sí? Y ese puede tener el color de los chakras. Después cualquier cosa, si no saben de qué juego les hablo, lo buscan, ¿sí? Al Tangram, pero sí lo conocen, ¿sí? A ver, este juego les puede ayudar a jugar con el tema de los chakras. Puede ser un juego que pongan en... ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de clases con circuitos de actividades que duren 5 minutos cada una, cosa que puedan ir rotando las actividades y que esas actividades se trabajen en base a un concepto, a un objetivo? Entonces, por ejemplo, este puede ser un juego, como hay que armarlo y no es tan difícil, se puede llegar a armar en menos de 5 minutos, se puede estar como una de las posibilidades. No necesita estar en la cajita, ni ser de madera, ni ser de plástico, se puede tener en papel durito, laminado, y se puede armar sobre el suelo, no es necesario todo lo otro, ¿sí? Bien, el solo uno, debo ser la única fanática del solo uno. Yo no sé si se lo van a acordar, yo lo tengo, pero lo tengo guardadito, ahora no recuerdo dónde lo tengo guardado, pero es un cuadrado de plástico que tiene canastitas en cada esquina y en el medio, así forma una cruz, todos agujeritos. En esos agujeritos van botoncitos, digamos. Y hay que saltar así o de costado. Se puede saltar de un costado para el otro, se puede saltar para adelante, se puede saltar para atrás. La idea es dejar en el medio uno solo. Ir comiendo, los tiro en las canastitas y voy dejando uno solo. ¿Sí? Eso también se puede hacer del color de los chakras. También se puede hacer de madera, ¿sí? Ese sí o sí hay que comprarlo o hacerlo hacer, porque ¿sí? El de madera por ahí está bueno porque uno lo puede pintar del color de los chakras, pero si no, está bueno, trabaja la concentración, se puede utilizar como meditación, tanto el de Tangram como el solo uno pueden ser como ejercicios de meditación activa, tipo Vipassana, igual que los palitos chinos también se trabajan, se aprovechan los colores para el tema de los chakras y si no para la concentración, ¿sí? Y para trabajar la meditación. Son ejercicios que son de meditación activa y estimulan la meditación, ¿sí? Este tipo de clases, en realidad, siempre una clase tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace, una actividad inicial, que depende de lo que yo vaya a hacer, como mínimo tiene que tener o alguna respiración o algún movimiento o las dos cosas, ¿sí? También puede tener algún ejercicio previo de visualización, no de esas meditaciones profundas, pero sí de visualización, donde nos activamos desde la respiración, desde la visualización, para poder hacer el trabajo que sigue. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una clase en torno al chakras con circuitos de actividades, supónganse que cada actividad esté planteada para el chakra, por ejemplo, que en uno esté el Tangram, que en otro haya para pintar un mandala chiquito, que en otro haya un rompecabezas, que tenga una frase y que, no sé, ahora les estoy diciendo cosas simples, ¿sí? Arman una historia con imágenes, por ejemplo,
ordenar cartas, no sé, depende de lo que quieran trabajar. Entonces, pueden hacer, por ejemplo, una actividad previa como con la respiración, con una actividad en torno a la meditación, a la concentración, donde puedan trabajar con los colores, con la visualización de los colores o en Vipassana, con pañuelos de colores, globos de colores, etcétera, ¿sí? Para empezar a conectarlos con la energía de los chakras, por ejemplo. Después hacen la actividad de circuitos, de los circuitos de actividades, depende de cuántos niños sean, porque puede haber un niño por estación, o puede haber 2 niños o 3 por estación. Obviamente que en cada estación tiene que haber materiales para cada uno, ¿sí? Y después terminar, supónganse, pueden terminar con un nidra, pueden terminar con alguna meditación grupal, ¿sí? Ustedes pueden ir viendo. Puede, supónganse que alguno de estos juegos esté dentro de una clase de... a ver, en una clase de Hatha tienen que terminar con nidra sí o sí, pero pueden utilizarlo como meditación final, que un ratito juegan, obviamente van a elegir el juego que estimule la meditación, como el Tangram, como el Solo Uno, o como los palitos chinos, ¿sí? Hay más opciones, pero digo, los que lleven a eso, ¿eh? Entonces, ustedes van poniendo, pueden utilizar estos juegos también en alguna jornada recreativa, también, ¿sí? Pueden utilizar estos juegos siempre y cuando, por ejemplo, sean opciones de tiempo corto, como alguna actividad disparadora para la actividad que vayan a hacer con asanas, con juegos, con cuentos, etcétera, también ustedes van a ir eligiendo según lo que necesitan. ¿Sí? Los grandes pueden también jugar a esto, solo que siempre les digo, se hace la adaptación más para grandes. Las consignas pueden ser similares, en las cartas puede haber otras imágenes, otras propuestas, en la oca también tendrían que tener mínimo una oca para niños y una oca para grandes, pónganse, la lotería lo mismo, ¿sí? Con otras complejidades según las edades, otras necesidades a cubrir según los requerimientos de la edad, ¿no? Bien, vamos a clases con mandala. Bueno, ustedes estuvimos viendo mandalas en el módulo 2, ¿sí? Yo les hablé de que podían trabajar con mandalas haciendo puntillismo en piedras. Creo que inclusive, bueno, ustedes también hicieron el tallercito, creo también, de meditación, y ahí yo lo había incluido, que ahí estaban las piedras. Yo les mostré las piedritas que había hecho yo en algunas clases con los niños para que vean cómo quedaba. Después podemos hacer clases con mandalas corporales en grupo. Entonces, esto puede suceder dentro de una propuesta para Yae, por ejemplo. Esto puede ser en una propuesta en Yoga Hatha, en Yoga Dinámico, también, ¿sí? Los mandalas corporales. Entonces, se trabaja en grupo, ¿sí? Sabemos que si no es el puntillismo no solo tiene que ser en una piedra, puede ser en una maceta, puede ser en una caja, puede ser como hacíamos a la antigua, inclusive sobre un papel con fibras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nos hacían hacer dibujitos así? Podríamos hacer, no sería puntillismo directamente, pero bueno, como hacíamos también cuando éramos chicas, que hacíamos bolitas con papel crepe, ir recreando o rellenando un mandala, ¿sí? Lo podemos recrear o lo podemos rellenar, ¿sí? Bueno, pintar un mandala con materiales diversos, que puede ser fibra, crayón, lápices de colores, acuarelas, témperas, ¿sí? Pueden crear mandalas que, a ver, los mandalas para crear habíamos visto, ¿se acuerdan? Que podíamos crearlo desde cero con un papel en blanco, ¿sí? Pero también se podían en base alguna actividad introductoria, que puede ser un cuento, puede ser una historia, puede ser trabajar alguna cuestión específica. Si venimos trabajando alimentación, puede ser hasta un mandala de alimentación, que esté dividido por colores, por alimentos, etcétera. Si quiero trabajar los chakras, puede ser
también con eso, ¿sí? Y puedo crearlo desde cero, puedo crearlo o recrearlo con materiales descartables, ¿sí? O con materiales como cuando éramos chicos, ¿no? Los fideos, la polenta, todo esto, ¿no? Cositas de la naturaleza, pero que no puedo arrancar, sino que me las encuentro en el suelo. Entonces, en base a algún cuento o alguna cosa que yo quiera trabajar que puede tener que ver con algún concepto, con la alimentación, como les decía, con las emociones, con la virtud, con la familia, con alguna fecha en especial que estemos trabajando, como la familia, etcétera, lo podemos hacer entre todos. Entonces ahí me consigo afiches o me consigo papel madera, le aseño, lo delimita, lo marca, pone la consigna. De ahí puede salir una frase, un decreto, y que ese sea el mandala de la alimentación, de la familia, de la primavera, de la ecología, ¿sí? De la amistad, ¿sí? De la empatía, etcétera, ¿sí? Bueno, acá dice, ¿ven? Para crear a partir de una actividad disparadora o con materiales. Yo les estoy hablando un poco en general, pero sí. A ver, dentro de una clase, yo ya les dije, ya dijimos, ¿sí? Que hay una introducción, un nudo y un desenlace. Entonces, si voy a trabajar una clase que sea puramente con el trabajo en mandala, ¿sí? Puedo hacer varias fusiones acá. Hago la actividad disparadora, si voy a trabajar con el cuerpo, tiene que estar el movimiento articular, tiene que estar. Entonces hago alguna respiración, que ahí ya la puedo plantear con la visualización de los colores, puedo hacer la vipassana para mezclar la respiración con el movimiento, ¿sí? Después paso ya como a la parte central de la clase, leo el cuento, cuento la historia, muestro algún video, etcétera, y de ahí planteamos el armado del mandala y terminamos con alguna actividad, como eso no tiene forma de clase de jata, alguna actividad de cierre que sea con un tono meditativo, que puede, como trabajamos juntos, puede ser en ronda, puede ser con todas las cabecitas hacia adentro o con los piecitos hacia afuera, tipo en mandala, ¿sí? Para que sigamos un poco con la temática, ¿sí? Entonces, eh, eh, ustedes siempre piensen un poco en qué les gustaría a ustedes si ustedes fueran niños o qué les hubiera gustado a ustedes, entonces, cómo lo van a plantear, qué es lo que van a elegir, qué herramientas van a utilizar. Bueno, yo soy mucho de tratar de no pedir mucho y si pido cosas que estén en la casa, porque a mí siempre me pasa esto de que no me gusta mucho que los padres gasten. Entonces les pido lo que haya en casa, lo que se pueda reciclar, lo que se pueda aprovechar, y eso también es una forma de darles el ejemplo, ¿no? Interpreto que ustedes también son así, no sé si tengo que decirles o no decirles, pero bueno, yo soy así de intentar eso, entonces aprovechar las tapitas, aprovechar el algodón, aprovechar, porque se puede hacer muchos trabajos, por ejemplo, se pinta una hoja, por ejemplo, y después se le pone bolsa de residuo o alguna bolsa de esas del súper, toda arrugada, entonces queda todo un efecto como marmolado o craquelado en el dibujo, por ejemplo. Antes de que se seque, se la apoya y se la saca, entonces queda, por ejemplo, un efecto craquelado, por ejemplo. Después se puede, por ejemplo, agarrar un hilo, llenarlo de pintura y pasarlo así por la hoja, y eso también hace como detalles. Después se puede dibujar en la hoja todas figuras geométricas y pintarlas, ¿no? Con colores, con puntillismo. Se puede hacer al estilo de Romero Brito. Romero Brito, creo que yo ya les conté, es un pintor brasilero que trabaja con algunas de las técnicas como el cubismo. En el material que yo les voy a dar para que puedan imprimir, tienen imágenes de él, pero en blanco y negro, para que las puedan usar como mandala. Porque él, ¿qué hace? Él agarra una imagen, las imágenes más conocidas de él son el gato, un gato, ¿sí? Después unos niños agarrando el mundo, un perro, ¿sí? Él intervino, muchas marcas conocidas como Coca-Cola, por ejemplo, las intervino. ¿Y qué hace? Él la fragmenta con figuras geométricas, la fragmenta, ¿sí?
a la imagen, supóngase un gato, todo marcado con líneas y figuras geométricas, y adentro de cada imagen, de cada figura geométrica la rellena, por ejemplo, con espirales, con triangulitos, con florcitas, con rayitas, ¿sí? Con puntitos. Él trabaja de esa manera, ¿sí? Entonces, a ver, estas son ideas que yo les doy, pero ustedes pueden tener otras más, ¿sí? Por eso les digo que esto es orientativo. Bueno, acá tenemos lo que sería la clase de Ana Yoga, que es la clase de alimentación. Que cuando vimos alimentación en el módulo 2, creo que era módulo 2, hablamos de las formas en las que esto se podía plantear. A ver, repito lo mismo, tengo que tener una introducción, un nudo y un desenlace. La clase Hatha, la clase Jai, la clase holística Shanti, ¿sí? Esas clases tienen una estructura ya propia. El resto es basarse en eso, en la introducción, el nudo y desenlace, que las clases van de menos a más, que quiere decir que empiezo de algo sencillo, chiquito, tranquilo, y voy creciendo en la mitad de la clase y voy bajando otra vez, ¿sí? Respecto a las clases de alimentación, ya dijimos que esto es un caminito muy largo en relación a la alimentación, ¿no? Porque como mínimo, por más que sean niños que están escolarizados, la mayoría generalmente están escolarizados, entonces empiezan a tener ellos un conocimiento del trabajo con el cuerpo en las escuelas. No están desconectados de esto, ¿sí? Entonces, tengo que empezar a ver por qué estoy formado, ¿no? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Tiene partes duras, tiene partes blandas? ¿Qué partes se mueven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo tengo que cuidarlo? Eh, eh, tengo que conocerlo primero, cómo se llaman esas partes duras, cómo se llaman esas partes blandas, cómo se llaman esas partes blandas que a veces se ponen más duras y otras veces más blandas, ¿sí? ¿Dónde hay agujeros? ¿Para qué son esos agujeros? Bueno, una vez que lo conozco el cuerpo, como mínimo, tengo que decir, bueno, ahora, ¿cómo lo cuido? ¿No? Bueno, con actividad física lo cuido, obviamente, con pedir perdón, con abrazar, con dejarme abrazar, también lo cuido, con compartir con amigos, también lo cuido porque lo hago sentir bien, porque mi corazón está feliz, pero también lo cuido con alimentación. Entonces, bueno, ya va a venir un momento en el que mínimo voy a hacer como un reconocimiento de qué alimentos, de qué es lo que más, primero averiguar, por ejemplo, qué comen en casa, qué conocen de alimentos. Nunca está de más hacer un sondeo sobre sus conocimientos, ¿sí? ¿Qué comen? ¿Quién cocina? ¿Compran comida hecha? Hacer como un testeo, ¿no? Después, de alguna manera, también hacer un reconocimiento de alimentos, a qué grupos por lo menos darles, por ejemplo, imágenes, cartitas, pictogramas para que ellos los ordenen, los ponen de a 2, de a 3 para que ellos los ordenen como en grupitos y después ver entre todos qué pasó, por qué, si están bien ordenados o a cuál pertenece este, a cuál pertenece el otro. Bueno, no, estas, a ver, son específicas de clases sentadas. También pueden recurrir, aparte de a las imágenes, aparte sí, de las imágenes de algún cuento, pueden recurrir a historias que ustedes pueden contar, algún videito que puedan rescatar de YouTube también, o videos que ustedes mismas armen, ¿sí? De lo que sea, del mismo cuerpo, de la alimentación, de lo que sea, ¿no? Y de hecho puedo fusionar, por ejemplo, bueno, a ver, lo cuido con alimentación, pero también tengo que mantener estables todos los valores, todos los sistemas de mi cuerpo para que esa alimentación que ingresa a mi cuerpo sea recibida en un cuerpo sano y para que mis sistemas que se encargan de la digestión y de separar las toxinas de los nutrientes, etcétera, funcionen. Entonces, puedo ir haciendo también fusiones con hacer una parte práctica y una parte charlada y conversada, ¿no?
y de acá pueden salir afiches, pueden salir mandalas, pueden salir, no sé, la danza de los alimentos, ¿por qué no? O sea, un montón de cosas pueden salir de acá, ¿no? Pero como les digo, esto es un caminito y yo les planteé ahora, les conversé hasta cierto punto. De ahí seguimos ya, en algún momento, como yo les contaba también, podemos decirles que ellos traigan los alimentos, a ver qué traen. Entonces ahí van a ver que la mayoría puede llegar a traer chisitos, papas fritas o no, pueden sorprenderlas. Entonces, ver qué pasó, qué alimentos son esos. Nunca hablamos de prohibición, sino hablamos de hacer un equilibrio y de hacer mejores elecciones. Entonces otro día ya la seño arma el picnic, que puede ser sorpresa. Entonces no traen ellos, sino que trae la seño, todas propuestas más saludables y les cuentan, ¿sí? Otro día podemos recrear el alimento. Entonces, por ejemplo, creo que yo ya les había dicho que, por ejemplo, para el Día de la Familia, si tienen la posibilidad, porque el lugar tiene cocina, pueden, por ejemplo, hacer el dulce de manzana. Y si no, bueno, en algún momento les hacen, por ejemplo, que ellos decoren los frasquitos de vidrio y ustedes traen el dulce y bueno, y el pancito también. O sea, la idea sería poder hacerlo. La idea sería poder hacerlo. Otra cosa que se puede hacer es, si no hay posibilidad de cocinar, que la seño traiga el dulce, por ejemplo, pero que entre todos o de alguna manera se distribuyan las actividades y uno armen la masa para que se la lleven en una bolsita y en la casa la cocinan, por ejemplo. ¿Sí? La idea que ese obviamente pan sea de salvado, por ejemplo, o integral para que sea más sanito, y el dulce casero con poca azúcar, de manzanita rallada, con un poquito de canela y limón, para que sea siempre algo saludable. Les cuentan, pueden entre todos escribir la receta, que voy a decir, bueno, pero no es la escuela. Bueno, pero escribir entre todos la receta, o que le van dictando la seño, los hace trabajar en grupo, en equipo, los hace trabajar la empatía, el compañerismo, el aceptar al otro, las ideas del otro, etcétera, ¿no? Porque hasta les pueden decir, bueno, ¿cómo los podemos poner en un paquetito para que queden más bonitos, para que los papás los reciban al regalo, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso los hace trabajar en grupo y afianzarse como grupo, ¿no? Por más que sea yoga, no es un límite que sea yoga, ¿no? Bueno, creo, a ver, no me acuerdo si quedaba algo más. No, ahí estamos. Bueno, entonces acá tienen los tipos de clase que ustedes podrían dar, ¿sí? Y las fusiones que pueden hacer. Por ejemplo, en la de YAE, yo ya les había dicho que ustedes, por ejemplo, tranquilamente podrían empezar una secuencia en yoga dance, hacer algo en silla como yoga complemento, trabajar en grupos y terminar en grupos, terminar en dance. Ustedes pueden hacer esas fusiones. Yo les mostré en la coreografía de yoga complemento de la puerta violeta, vimos que si bien yo se los mostraba como yoga complemento, yo ahí hacía una fusión de yoga con dance con yoga complemento. Entonces ahí le mostré que se podía hacer fusiones, ¿sí? Que no están limitadas. Pueden también hacer algo individual y algo de a dos, por ejemplo, por más que nosotros no lo desarrollamos porque no tenemos cómo hacerlo, saben cómo se hace, cuáles son las técnicas y lo que hay que tener en cuenta para hacerlo. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden hacer esas fusiones, por ejemplo, ahí. No tiene por qué ser limitado, ¿sí? Siempre pueden hacer fusiones mientras como mínimo mantengan la introducción, el nudo y el desenlace, o la actividad de inicio, central y de finalización. Cuando hacen clases de YAE, tiene que tener el formato YAE. Cuando hacen la clase JATA, el formato JATA, que ya planteamos que otros tipos de clases se podían hacer con ese formato. Cuando hacen la clase de holística avanzada, tiene que tener ese formato. Y después, en las otras ya, con todas las opciones que hay, se pueden hacer fusiones. ¿Sí?
Bueno, acá estoy. Bueno, entonces, ustedes en realidad para este tiempo lo que tienen que hacer es la clase, ¿sí? Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Nosotros tendríamos clases, deberíamos tener miércoles y jueves. El miércoles no vamos a tener porque es feriado. Así que nos vamos a ver directamente el jueves, que ahí podemos ir viendo alguna cosa más, pero yo quiero ver la parte física. Les voy a tomar la serie de Rishikesh, así que practíquenla, que las voy a tomar. Y quiero verlas, porque yo las voy a ver ese día y después yo ahí les voy a decir si podemos vernos por ahí el sábado, por ahí, pero yo el sábado podría como tarde-noche capaz, tarde-noche, tipo 7 de la tarde, ¿sí? Un ratito para hacer algún cierre más, porque bueno, lo otro que queda por entregarles, digamos, son juegos y actividades para que ustedes tengan, que algunas son de las que he charlado ahora como propuesta, y lo de mudras está ahí nada más, y todas las actividades y juegos que pueden hacer de meditación, en grupos, introductorios, de calentamiento, ¿sí? Tienen todo eso para darles. Y tengo que verlas en la serie Rishikesh para poder cerrar con la parte física, ¿sí? Así que bueno, vayan pensando en eso, que la semana que viene nos vemos el jueves y las tengo que ver sí o sí. Las evalúo en serie Rishikesh. Y que vemos si el sábado siguiente a ese jueves nos podemos ver un ratito más, medio para cerrar, porque después nosotros ya empieza enero. Entonces ya estaríamos de vacaciones y yo el lunes 31 no, sería 30, no les digo porque tengo otras clases que también tengo que dar para cerrar el año. Entonces por eso capaz que con ustedes intento verme el sábado un ratito, aunque sea una hora y media, para hacer un cierre, ¿sí? Que va a ser el sábado, ¿qué será? 28, 29, no sé, ¿sí? Por ahí, 28. Bueno, eso, chicas, ¿sí? De todos modos, nos tendríamos que ver mañana también. Ahora que me acuerdo, mañana es jueves. Bueno, pero mañana no sé porque Vale no está y no sé qué pasará con Yani. No me respondió ahora, pero bueno, si no nos vemos, les paso alguna pequeña grabación con algunas cositas más, ¿sí? Bueno, abrazo grande, Shanti.